Ustedes que todos lo saben, díganme, ¿cuál es la ciencia que se ocupa de estudiar cómo funciona el mundo y el universo? Yo no lo sé ni me importa. Pues a mí tampoco me importa, pero para todos ustedes que reprobaron el trimestre o simplemente no lo entendieron, se los voy a explicar en este su programa Física Inexplicable. ¡Vamos! Para entender todo esto, primero necesitamos saber qué es la física, principalmente. En esta definición dice: la física es la ciencia que estudia cómo funciona el mundo y el universo. Se trata de entender cosas como el movimiento, la energía, la luz, el tiempo, hasta los átomos. Básicamente busca explicar por qué pasan las cosas a nuestro alrededor, desde algo tan simple como una pelota cayendo hasta algo tan loco como los agujeros negros. ¡Ay, ajá! Eso es la física. Ahora, en pocas palabras, busca el porqué de las cosas. No sé, por qué cae este objeto, por qué la manzana rueda. Eso es lo que hace la física. Y para facilitar su estudio, para que no se cansen, se divide en 6 ramas principales. 6 ramas que fueron evolucionando y tratándose a lo largo del tiempo, a lo largo de las épocas, trayendo una línea del tiempo desde la antigua Grecia hasta el siglo pasado, hasta este siglo. Eso es lo que hace la física. Esas son las 6 ramas. Una de esas 6, las 6 ramas es la física clásica, la física moderna, la física aplicada, la astrofísica y cosmología, biofísica, geofísica. Esas 6 ramas son las en las que se divide la física. Pero ahora, de esas surgen otras secundarias, como lo es la óptica, de los colores, la termodinámica, de la temperatura, la mecánica del movimiento, etc. Ok, no podemos tomar, no sé, la física cuántica y tratar de enfrentarla contra la mecánica, porque al final van a terminar uniéndose. Que la verdad sería emocionante, no sé, ver a Max Planck subir a un ring y querer pelear contra Isaac Newton pero terminan siendo de las ramas de un árbol todo majestuoso y todo hermoso. ¿Cómo sería eso? Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En la esquina derecha tenemos Isaac Newton, representando la física clásica y mecánica. Y en la esquina izquierda tenemos a Max Planck, representando la física cuántica, nuestro caricaturesco hijito, Dr. Simi, pero desnutrido. Ahora sí, descuajarícense. Arranca. Amigo, te voy a partir la boca. Otra vez se pegaron sin cuartel y al final se hacen colegas. Te voy a explicar otro concepto. Para poder explicarte este concepto, debo hablarte con dureza. Debo hablarte como un griego. ¿Qué de ello haremos hoy? ¿Qué?
Te estás burlando de mi voz, ¿verdad? Ya te vi. Mejor no te hagas menso y escucha el concepto. ¡Novatos! Comenzaremos. El pensamiento crítico. Fue usado en la antigua Grecia por grandes filósofos como Aristóteles, filósofos como Tales de Mileto, que ocuparon el pensamiento científico para solucionar problemas y dar grandes aportaciones a la física. El pensamiento científico usa la lógica, usa hechos. ¿Qué? ¿No te conformas? Te voy a demostrar que ChatGPT sí sabe. El pensamiento científico es una forma de analizar el mundo usando la lógica, la observación y la evidencia. Busca entender cómo funcionan las cosas mediante pasos organizados. Son las 3 de la mañana. Estoy corriendo en un bosque buscando a Jaciel, que dijo que me iba a contar la historia de unos científicos muertos. ¿Escucharon eso? Me descubriste. Después de ese incidente, afortunadamente salí con vida después de que me encontraron. Yo no quería contar historias de científicos, pues ahora te las tengo que contar. No tengo de... Ahora sí te voy a explicar todos los científicos uno por uno. Empezamos. Él es Max Planck. Fue el fundador de la teoría cuántica, los polifacéticos, la constante de Planck y la mecánica cuántica. Después sigue Galileo Galilei, el padre de la astronomía. Le hizo muchas mejoras al telescopio, oponiéndose a la iglesia, narrando que la Tierra no es el centro del universo y que no era plana. Hizo aportes a la astronomía, la física moderna, e inventó el termoscopio, el compás militar y los primeros diseños del microscopio. Después, Heinrich Hertz. Él hizo grandes aportaciones a la ciencia en la medicina, los cuales incluye la resonancia, el electromagnetismo, una unidad de medida que lleva su nombre, el hercio, y el proyecto de Hertzian Waves. Ahora, Vera Rubin. Vera Rubin narró escribió las curvas de rotación de las galaxias, mostró evidencia de la materia oscura en el universo a gran escala. James Prescott Joule. James Prescott Joule lleva su nombre, la unidad de energía, y escribió la primera ley de la termodinámica. Tales de Mileto, como ya lo mencionaba hace unos minutos, fue uno de los primeros en aplicar el pensamiento científico de todos los científicos. Fue el primero en usarlo en la antigua Grecia, fue uno de los 7 sabios de Grecia, hizo aportes a la astronomía, la geometría avanzada. Él fue Tales de Mileto. Después, Demócrito. Sé que está un poco feo, pero es así. Demócrito fue el fundador de la teoría atómica, el determinismo mecánico y aportó a la ética y cosmología, que ahora nos ayuda a entender cómo es el universo, cómo son sus reacciones, y en muchos de estos científicos antiguos se basaron científicos importantísimos que hicieron mayores aportes como Isaac Newton, como Albert Einstein, tomando como guía a estos científicos que antes pusieron su granito de arena.
Después sigue Louis Pasteur, conocido por la pasteurización y la conservación de alimentos. A veces puedes encontrar ese nombre en los productos de supermercado. Él, en eso se funda la microbiología, la esterilización de alimentos, la conservación, que es el método de la pasteurización que él inventó, que es enfriar algo a muy baja temperatura y después calentarlo a muy alta temperatura, lo que hace que pueda conservarse más a largo plazo. Después ella, Lise Meitner. Lise Meitner se expuso investigando sobre la fisión nuclear. Su papel fue importantísimo en la Primera Guerra Mundial en medicina, ya que ella aportó a los rayos X y la emisión de la radiación beta. Después sigue Isaac Newton, uno de los mayores científicos que ¿quién no conoce de la imagen de un científico que le cae una manzana sobre su cabeza y se le ocurre la idea de la gravitación? También él escribió las 3 leyes del movimiento, que es la ley de la inercia, que dice que si algo está quieto o en movimiento, se queda así hasta que algo lo empuje o lo detenga. Dice la segunda ley es la ley de la fuerza. Entre más pesado sea algo, más fuerza necesitas para moverlo. La ley de acción y reacción. Todo lo que hagas va a tener una respuesta igual o mayor. También la unidad de fuerza son los newtons. Y la gravedad, el camino de la luz, también él aportó a eso. Después Emmy Noether, ella escribió el teorema de Noether, las aportaciones a el álgebra y la teoría de anillos. Después James Watt, que es el watt que hemos oído de los eléctricos o algo por el estilo. Él hizo mejoras a la máquina de vapor, dio el concepto de potencia, descubrió la unidad de medida que lleva su nombre e inventó el centrífugo. Después Ptolomeo, él, que tenía una gorra como el mío, él escribió el sistema ptolemaico, los epiclos y deferentes, el Almagesto, en el que narró todo su trabajo, cómo le encantaba estudiar sobre la ciencia y la teoría de la óptica. Después sigue Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico dio el modelo heliocéntrico, que después corrigió con la reformulación del sistema planetario, estableciendo que la Tierra no es el centro, sino que todo gira dentro del resplandor que es el Sol. Después sigue Arquímedes. Arquímedes nació en Siracusa y hay muchas leyendas urbanas de él sobre de que lo mandó a traer el rey, de cómo surgió su principio. Pero si no has entendido todavía de lo que te estoy hablando, es de la hidrostática. Hay un principio que lleva el nombre del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes establece que un objeto sumergido en un líquido recibe un empujón hacia arriba igual al peso del fluido que mueve. Es por eso que algunas cosas flotan y otras se hunden. Por ejemplo, si yo hundo esta tapa de plástico en un bote de agua, va a flotar porque es más denso que el agua. Y no se va a hundir, ya que empuja, y con la fuerza que yo lo estoy empujando, también el agua aplica esa misma fuerza hacia arriba. Yo hacia abajo, ella hacia arriba. Si yo aplico más fuerza que el agua, se va a hundir. Si el agua, debido a la densidad del objeto, aplica más fuerza que la que yo estoy aplicando, no importando el peso del objeto, en vez de hundirse, va a flotar. Ese es el principio de Arquímedes. Por eso que un barco transatlántico puede flotar y una monedita se hunde hasta el fondo. Es el principio de Arquímedes. También inventó el tornillo, máquinas de guerra, la aproximación al pi y la palanca.
Después, Blaise Pascal. Ellos son Arquímedes y él son muy parecidos. Él estableció la tecnología hidráulica. El principio que lleva su nombre es cuando aprietas un líquido en un recipiente cerrado, la presión se reparte por igual en todo el líquido. Es como funcionan las jeringas, por ejemplo, que hace que si yo, por ejemplo, genero presión en un botón, la presión va a ir aumentando y se va a esparcir. Por ejemplo, puedo yo con un simple movimiento de mi dedo levantar un carro de 10 toneladas. Algo así es el principio de Pascal. También inventó la pascalina, aportes a la geometría y la unidad de medida Pascal. Después es Anders Celsius. Anders Celsius dio la escala de la temperatura, observaciones astronómicas, refracción atmosférica y meteorología. Richard Feynman dio la teoría de los superfluidos, estuvo en el proyecto Manhattan, la computación cuántica y el proyecto de Feynman Integrals. Alexander Fleming, en su tiempo no había fármacos, no había medicina que pudiera aliviar un dolor y la mayoría de personas podrían morir fácilmente porque no había algún medicamento. Estaba lo artesanal, lo casero, lo que ya conocemos, que son los métodos que a veces nosotros ocupamos como mexicanos, como no sé, el té de manzanilla, cosas así. Pero él dio un aporte a los fármacos y la medicina, descubriendo su antibiótico, que es la penicilina, salvando así millones de vidas, que hasta hoy siguen salvando millones de vidas estos científicos, dejando un legado impresionante. Después sigue Stephen Hawking. Stephen Hawking tenía esclerosis lateral, lo que lo hacía que no se pudiese mover de la manera correcta, pero aún con eso pudo escribir las singularidades, los espacios temporales, fue un físico teórico, los agujeros negros y la radiación de Hawking. Después es Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo, igual uno de los primeros en aplicar el pensamiento crítico y el método científico. Después sigue Charles Coulomb, dando aportes a la electrostática, la unidad de carga eléctrica, fricción y mecánica. Albert Einstein, seguramente es el científico más relevante del siglo pasado. El mejor científico. Albert Einstein hizo la teoría de la relatividad, el efecto fotoeléctrico, la teoría del movimiento browniano, Bose-Einstein condensado, teorizó la bomba atómica, en esa película sale Oppenheimer, e inventó la fórmula E igual a mc al cuadrado. Marie Curie. Marie Curie desde pequeña tuvo una gran conexión con la naturaleza y decidió estudiar ciencia y se expuso con su esposo para conocer toda la radiación. Hizo la teoría de la radioactividad, las pequeñas Curie, pionera en la educación y la ciencia, descubrió el polonio y el radio. Tuvo 2 premios Nobel, el aislamiento de los elementos, descubrimiento de la radioactividad. Esa fue Marie Curie. Y por último, Alessandro Volta. Los voltios, los que se ocupan en las pilas, que ocupamos a diario, se podría decir. Alessandro Volta inventó la pila voltaica, el metano, la tensión eléctrica, el voltio, la ley de Volta, etc. Ahora, hablamos de que estos científicos, muchos hicieron una unidad de medida. Eso nos lleva a el SI, el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades, o el SI, fue algo que hicieron las naciones para unificar sus medidas y poder facilitar el comercio entre naciones. Muchas de estas medidas las ocupamos hoy y fueron puestas oficialmente por el Sistema Internacional de Unidades o de Medidas.
hay un círculo más adelante o en edición, te lo estaré mostrando aquí. Pero en ese círculo está la candela, el kilogramo, el segundo, Kelvin, etc. Ahora, hay un país más que nosotros conocemos, podría haber más, pero el que yo conozco y tú conoces, que es nuestro país vecino, que es Estados Unidos, no ocupa nuestro sistema de medidas, pero eso no te lo voy a explicar yo, eso te lo va a explicar mi amigo Curiosamente. Pero antes de que empecemos con Curiosamente, te voy a explicar de los múltiplos y submúltiplos. Vamos a poner, por ejemplo, el metro. El metro está en el centro de una tabla. Arriba serán los múltiplos y abajo los submúltiplos. Los submúltiplos son aquellos que lo hacen chiquito. Se va dividiendo se va multiplicando por 10. Tenemos un metro, lo vamos a convertir a centímetros. Se multiplica por 10 y ahora no es un metro. Ahora ya son 10 centímetros. No, ahora son 100 centímetros. Porque... la tabla. Hay uno antes del centímetro. Entonces, en vez de por 10, ahora es por 100. Se le aumenta un 0. Ahora, en realidad no son 10 centímetros. Son 100 centímetros iguales a un metro. Y cuando quieres hacer los múltiplos, ahora en vez de multiplicar, divides entre 10. Y así hasta seguirte. Ahora sí, Curiosamente. ¿Por qué Estados Unidos no ha adoptado el sistema internacional de unidades? ¡Por los piratas! Después de la independencia de Estados Unidos, el país necesitaba unificar sus medidas, así que el secretario de Estado Thomas Jefferson contactó al gobierno francés para que le explicara su sistema. Los franceses enviaron al científico Joseph Dombé con 1 kilo de cobre, pero en el camino, la embarcación fue desviada por una tormenta, dirigiéndola hacia el mar Caribe, que estaba plagada de piratas. Ellos pidieron dinero por el científico Dombé y por desgracia murieron en cautiverio. Las baratijas los objetos fueron subastados y quedaron la familia de un topógrafo por 5 generaciones. Y después, años más tarde, fueron vendidas al Instituto Internacional de Medidas. Pero no se pudo, a pesar de muchos más intentos. Así que no te metas con piratas. Sabes, ya por último, ya para que acabe este video, te voy a explicar las diferencias entre rapidez, velocidad y aceleración. La rapidez es qué tan rápido se mueve algo, pero sin importar la dirección. Solo importa la distancia recorrida y el tiempo. Un ejemplo es un carro que va a 60 kilómetros, no importa si va al norte o al sur. La velocidad es diferente. La velocidad es la rapidez, pero incluyendo la dirección. Un ejemplo es que un avión vuela a 500 kilómetros por hora hacia el este. La aceleración es cómo cambia la velocidad con el tiempo. Puede ser algo que vaya más rápido, más lento o cambie de dirección. Un ejemplo es un carro que acelera de 0 a 100 kilómetros en 10 segundos. Un resumen breve de esto es la rapidez es qué tan rápido y sin dirección. La velocidad es qué tan rápido y hacia dónde. La aceleración es cambia la velocidad, más rápido, más lento o diferente dirección. Que hayas disfrutado, que te haya sacado alguna sonrisa. No sabes la frustración que me dio hacerlo. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Pero me gustaría que tuviese un buen resultado. Gracias a todos, gracias por prestarme su atención. Mi nombre es Jonathan Jaciel González Rodríguez de la Escuela Secundaria Técnica Eberto Castillo Martínez y este es un proyecto de física de la maestra Vianey Rocha Jaramillo. Gracias. En efecto, es cine.
I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease. Like finishing this melody, this feels like a necessity. So